Buenas tardes, clase. Hoy vamos a ver un poco de historia del teorema de Pitágoras y algunas demostraciones para que entendáis un poco mejor esta expresión matemática que ya hemos visto en clase. La regla nos dice que para un triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de sus catetos más la suma del cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto debería ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Expresado de esta manera, este teorema es una de las reglas más importantes de la geometría y base para cientos de aplicaciones prácticas, como puede ser construir unas casas como estas que no se caigan, o la triangulación de las coordenadas del GPS. Al teorema le da nombre Pitágoras, un filósofo y matemático griego del siglo IV antes de Cristo. Pero la aplicación de este teorema o el uso de estas propiedades de estos triángulos ya era utilizado unos 1000 años antes por los babilonos, ya que se han encontrado unas tablillas del 1800 antes de Cristo en las que encontramos 15 grupos de números que cumplen estas propiedades. Es decir, que la suma al cuadrado de dos de esos números es igual al cuadrado del tercer, del tercer número. Algunos historiadores también nos dicen y especulan con que los topógrafos egipcios también usaban uno de estos conjuntos de números, en concreto el del 3, 4 y 5, para hacer esquinas en ángulo recto. Lo hacían usando una regla que dividían con nudos equidistantes entre sí, eh, y obtenían una cuerda de 12 segmentos de la misma longitud de cada segmento. Como habrás podido comprobar, el 12 es la suma de 3, 4 y 5. Y lo hacían de la siguiente manera: doblaban uno de sus lados en 3 unidades de esa cuerda, el otro lado en 5, y de esta manera obtenían este triángulo de lados 3, 4 y 5, cuya propiedad es que uno de sus ángulos es de 90 grados y así obtenían sus esquinas en ángulo recto. Pero ¿cómo podemos saber que esta expresión de aquí cumple para todos los triángulos rectángulos, por muy diferentes que sean entre sí, y no solamente para los de estos matemáticos y topógrafos egipcios y babilonos que hemos visto? Bueno, porque podemos comprobarlo y podemos hacer demostraciones matemáticas, que al final son pruebas que usan reglas matemáticas y la lógica para demostrar, para comprobar que un teorema es cierto en todas las ocasiones. La primera demostración que vamos a ver es una demostración clásica llevada a cabo por el mismo Pitágoras y que usa una estrategia de reordenamiento. Es una demostración por reordenamiento. Vamos a coger cuatro triángulos iguales, cuatro triángulos rectángulos iguales de catetos A y B e hipotenusa C. Em, los reorganizamos estos triángulos de tal manera que vamos a conseguir en el interior un cuadrado de lado C, que va a ser el lado de la hipotenusa, con lo que vamos a obtener el cuadrado de C, el cuadrado de la hipotenusa de estos triángulos. Luego, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es reordenar en el mismo perímetro es importante que sean en el mismo perímetro estos cuatro triángulos rectángulos del principio. Los reordenamos de tal manera que formamos dos rectángulos dejando dos cuadrados más pequeños, dos cuadrados que van a ser del lado A, del lado del cateto A y del lado el cateto B, que van a ser el cuadrado de los catetos. La clave de esta demostración está en que en la figura 1 y en la figura 2 el área de estos cuadrados externos no ha variado y tampoco ha variado el área de los triángulos de una figura a otra. Esto solamente quiere decir que el área sobrante de las dos figuras tiene que ser el mismo, es decir, que el área
del cateto al cuadrado tiene que ser igual a la suma del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. De esta manera hemos conseguido una demostración de este teorema. Ahora vamos a pasar a una demostración un poco más complicada, llevada a cabo por otro matemático griego, por Euclides en el siglo IV antes de Cristo, pero a la que también llegó Einstein, este señor de aquí, a la edad de 12 años, que es más o menos la misma edad que tenéis vosotros ahora. Esta demostración lo que hace es coger un triángulo rectángulo y dividirlo en otros dos triángulos rectángulos. Y utiliza el principio, la propiedad de que si dos ángulos adyacentes de dos triángulos, si estos dos ángulos son iguales, el ratio de sus lados es el mismo también. Esto quiere decir que obtenemos estos tres triángulos que son semejantes entre sí. Para estos triángulos semejantes entre sí podemos escribir las siguientes expresiones. Podemos asemejar el triángulo inicial con el triángulo amarillo de esta manera que AC partido de CD es igual a BC partido de AC. Y para el triángulo rojo con el inicial, pues que el segmento AB partido del BD es igual al BC partido del AB. Con estas dos expresiones vamos a pasar a simplificarlas, obteniendo estas dos, AC cuadrado igual a BC por CD y lo mismo con la otra. Aquí reorganizamos los términos. Con las dos ecuaciones ya simplificadas vamos a pasar a sumarlas entre sí, sumando el primer término con el primer término y el segundo con el segundo. Y obtenemos esta expresión, donde AB cuadrado más AC cuadrado es igual a BC por CD más BC por BD. Donde podemos aplicar la propiedad distributiva en este término. Y obtenemos que BC por paréntesis CD más BD, cerramos paréntesis. De esta manera, gráficamente nos podemos dar cuenta que esta parte de la expresión CD más BD realmente es CD más BD. La suma de estos dos segmentos realmente es el segmento BC, por lo que obtenemos BC al cuadrado en este lado de la expresión. Y con esto ya hemos obtenido una demostración del teorema de Pitágoras, que si simplificamos y le damos valores a estos segmentos, segmento AB le pasamos a llamar A, pues A al cuadrado más B al cuadrado es el AC y el segmento BC C al cuadrado. Y ahora te toca a ti. Ahora quiero que tú para la próxima clase me traigas una demostración del teorema de Pitágoras que busques en internet y que nos la puedas explicar en clase o te animo a ello si te ves capaz de tratar de llegar a una demostración por tus propios medios como hizo el joven Einstein con 12 años. Nos vemos en la próxima clase, chicos.